Buenas tardes, ingeniero, si se escucha. Ok, gracias. Bueno, vamos entonces a continuar. Eh, Estábamos comenzando ayer el capítulo 10, ¿verdad? Que es la parte de dinámica de rotación. Habíamos visto el concepto de torque, en qué consistía, y además lo que era la segunda ley de Newton rotacional, ¿verdad? Entonces, pues teníamos esta relación, ¿sí? De que el torque neto era igual al momento de inercia por la aceleración angular, ¿verdad? Y a eso es lo que le llamamos la segunda ley de Newton rotacional, ¿sí? Y la segunda ley de Newton translacional sabemos que es fuerza neta igual a masa por aceleración. Entonces, como dice aquí, este es el análogo rotacional de la segunda ley de Newton. Bueno, entonces, les mencionaba ayer que cuando hacíamos problemas en la primera unidad de leyes de Newton, cuando una cuerda pasaba por una polea, pues no tomábamos en cuenta el movimiento rotacional, ¿verdad? Ahora, en este caso, pues sí, vamos a tener que analizar, ¿verdad? Esa parte de la polea, ya que la tensión que pasa, que se realiza sobre la polea, pues realiza un torque, ¿verdad? Eso es lo que hace que la polea pues tenga un movimiento rotacional. Bueno, entonces veamos un problema aplicando pues tanto la segunda ley de Newton rotacional como la traslacional, ¿verdad? Para ver cómo lo aplicamos. Entonces, veamos. Entonces veamos el problema 70. Recuerden que estamos en el capítulo 10, ¿verdad? En esta parte de dinámica rotacional. Entonces veamos el problema 70. Bueno, en este problema nos hablan de un bloque que tiene una masa de 5 kilogramos, baja deslizándose por una superficie inclinada de 36.9 grados con respecto a la horizontal. El coeficiente de fricción cinética es 0.25. Una cuerda atada al bloque está enrollada en un volante con su eje fijo en el punto O. El volante sería pues esta polea, ¿no? Dice que el volante tiene una masa de 25 kilogramos y un momento de inercia con respecto al eje de 0.5 kilogramos metro cuadrado. La cuerda tira sin resbalar una distancia perpendicular de 0.20 metros. O sea que ese sería pues el radio, ¿verdad? Del volante, ¿verdad? Inciso A nos pregunta qué aceleración tiene el bloque y qué tensión hay en la cuerda. Entonces, se fijan, pues es un problema típico de dinámica, de aplicar las leyes de Newton, como lo hacíamos en la primera unidad. Pero ahora, pues hay que tomar en cuenta, como les decía anteriormente, el movimiento de la polea, o en este caso, como le llaman el volante. Bueno, entonces, si comenzamos con los datos, nos dan la masa del bloque, es de 5 kilogramos, y nos dan el ángulo
de 36.9 grados, coeficiente de fricción cinético 0.25. La masa del volante, ¿verdad? Nos dice que es de 25 kilogramos. El momento de inercia de 0.5 kilogramos metro cuadrado. Y nos dan el radio, ¿verdad? Es la distancia perpendicular, el punto 20, ¿verdad? Respecto a esta distancia de aquí. Sería el radio de 0.20 metros. Entonces, en el inciso A, preguntan por la aceleración del bloque. En el inciso B, por la tensión que hay en la cuerda. Bueno, entonces, si se recuerdan, cuando analizamos este tipo de problemas en la primera unidad, comenzábamos con el diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Entonces, pues comencemos con el diagrama. Entonces tendríamos para el bloque la normal, ¿verdad? El peso, la tensión, aquí en la cuerda, y nos dicen que también hay fricción. Entonces hay una fuerza aquí entre el bloque y la superficie. Entonces esto sería la normal, el peso, la fuerza de fricción cinética y la tensión en la cuerda. Nos faltarían ahí las componentes, ¿verdad? Tendríamos una componente Y y una componente en X del peso. Y aquí pues el ángulo, que es el mismo del plano inclinado. Bueno, y la caja o el bloque se mueve con una cierta aceleración hacia abajo. ¿Sí? Bueno, entonces eso es lo que tendríamos. Eso es lo que normalmente, si se recuerdan, hacíamos en este tipo de problemas, ¿verdad? Y al disco o a la polea o al volante, pues no hacíamos ningún tipo de análisis. Ahora sí tenemos que hacerlo, ¿verdad? Hay que analizar pues, lo que es ese disco. Entonces, si lo hacemos por aparte, pónganse que esa es el volante, la polea. Entonces está la tensión, ¿verdad? En la cuerda. Que se realiza así de esa manera. También tendríamos el peso. El eje hacia abajo. Y aquí pues el radio, ¿verdad? El radio del disco. Bueno, entonces aplicamos analizamos primero el disco y luego hacemos el análisis del bloque.
pues tenemos que aplicar pues la segunda ley de Newton, ¿verdad? Rotacional, ¿sí? Entonces, según acabamos de ver, ¿verdad? Esto nos dice que la sumatoria de torques, o el torque neto, debe ser igual al momento de inercia por la aceleración angular, ¿no? Esa es la segunda ley de Newton. Bueno, entonces, si nos fijamos aquí en el disco, pues la única fuerza que actúa, bueno, tenemos la tensión y el peso, ¿verdad? Son las dos fuerzas que actúan sobre el disco. Pero solo la tensión realiza torque, ¿verdad? Sí. El peso no realiza torque porque obviamente pasa por el centro del eje de rotación. Y según vimos ayer, pues toda fuerza que pase por el eje o vaya en dirección del eje no realiza torque, ¿no? Entonces solo la tensión realizaría pues torque. Entonces ese torque, según vimos la definición ayer, era el brazo de palanca, ¿verdad? Por la fuerza, ¿verdad? ¿Sí? Entonces en este caso sería la tensión por el radio sería un brazo de palanca, igual al momento de inercia por la aceleración. Y si recordamos, la aceleración lineal se relaciona con la aceleración angular de esta manera, ¿verdad? Radio por aceleración angular. Entonces, la aceleración angular quedaría como la aceleración lineal entre el radio. Entonces me interesa dejar la aceleración angular en términos de la aceleración lineal, ¿verdad? Porque recuerden que eso es lo que me pide el problema, ¿verdad? La aceleración del bloque. El bloque, pues, tiene movimiento de traslación, ¿verdad? Entonces sería la aceleración lineal, ¿verdad? Entonces, si sustituyo esto en esta ecuación, veamos cómo nos queda. Queda tensión por el radio igual al momento de inercia por la aceleración angular, que es la aceleración lineal entre el radio. Si se fijan, de aquí puedo despejar para la tensión. Hagámoslo y veamos cómo nos queda. Queda que tensión sería el momento de inercia por la aceleración entre radio cuadrado, ¿verdad? Eso nos quedaría despejando para la tensión. Bueno. Entonces, si se fijan, tengo el momento de inercia, el radio del volante, pero no conozco la aceleración lineal, ¿verdad? O sea, que es algo que me pide el problema. Entonces, una vez que encuentre la aceleración del bloque, pues automáticamente puedo encontrar la tensión con esta ecuación que hemos deducido, ¿verdad? A partir de la aplicación de la segunda ley de Newton, rotación. Entonces, ven que este análisis pues es nuevo, ¿verdad? Esto es lo nuevo que estamos aplicando en este tipo de problemas. Ahora pues sería aplicar segunda ley de Newton para el bloque, ¿verdad? Que ya sería traslacional, que eso pues ya todos estamos pues acostumbrados a realizar en este tipo de problemas. Entonces si comenzamos a hacer sumatoria de fuerzas para el bloque, si comenzamos en Y, sumatoria de fuerzas en Y tendríamos la normal menos la componente en Y del peso, y eso sería igual a 0, ¿verdad?
porque en Y no hay movimiento. Entonces, pues la normal sería igual a la componente del peso en Y, que es el lado adyacente, ¿verdad? Entonces, la normal sería igual al coseno, ¿verdad? Al peso por el coseno del ángulo, ¿verdad? Bueno, eso sería la normal. Ahora planteamos sumatoria de fuerzas en X. Bueno, ¿qué tenemos en X? A favor del movimiento, la componente en X del peso, ¿verdad? En contra, pues tenemos la tensión y la fuerza de fricción, ¿verdad? Menos la tensión, menos la fuerza de fricción cinética. Y eso, pues, estoy aplicando segunda ley para el bloque que se mueve con aceleración. Sería igual a masa por aceleración. ¿Sí? Bueno. Entonces recuerden que andamos buscando la aceleración. Entonces vayamos viendo, pues, terminando cada uno de estos términos para ver cómo despejamos para la aceleración. Entonces la componente en X del peso es esta de acá, es el lado opuesto al ángulo, ¿verdad? Entonces me quedaría mg, seno del ángulo, menos la tensión. Pues bien, ya que encontramos esta ecuación de tensión a partir de la segunda ley de Newton rotacional en la polea, entonces puedo sustituirla acá, ¿verdad? Sería momento de inercia, aceleración, entre radio cuadrado, menos la fuerza de fricción, mu sub k, por la normal, ¿verdad? Y la normal sabemos que es esta, entonces lo sustituyo de una vez, mg, coseno del ángulo, y eso igual, pues, a masa por aceleración. Entonces, eso es lo que me queda. Entonces, vemos que andamos buscando la aceleración. Tengo aceleración aquí y aceleración aquí en este otro tema. Entonces, paso todo lo que tiene aceleración a un lado de la ecuación, ¿verdad? Para poder hacer el despegue. Entonces, veamos. ¿Qué me quedaría? mg, seno del ángulo, menos coeficiente de fricción, mg, coseno del ángulo, igual masa por aceleración, más este término de aquí, ¿no? Sería momento de inercia, que multiplica la aceleración entre radio. Entonces, tengo aquí la aceleración, puedo sacar factor común, aquí tengo peso en estos dos términos, mg, también puedo sacar factor común, ¿verdad? Para ir simplificando. Entonces aquí me quedaría mg, seno del ángulo, menos mu sub k, coseno del ángulo. Y aquí pues me quedaría la masa más momento de inercia entre radio cuadrado multiplicado por la aceleración. Entonces lo que andamos buscando es la aceleración. Entonces, despejando, me queda mg, seno del ángulo, mu sub k, seno del ángulo,
eso dividido entre este factor de acá, ¿verdad? Que sería la masa del bloque más el momento de inercia entre radio par. Y eso sería igual a la aceleración. Entonces veamos si tengo todos los valores, la masa, ¿sí? El ángulo también, coeficiente, momento de inercia y el radio. Entonces, si ya que tengo todos los datos, puedo encontrar la aceleración. Entonces, revisen bien, ¿verdad? Si hay algún error, me dicen, ¿verdad? Bueno, entonces, si hacemos otra página, entonces la aceleración me queda masa por gravedad, o sea, el peso, ¿verdad? La masa es 5 kilogramos por la gravedad, que multiplica seno del ángulo, seno de 39.9, 36, ¿verdad? 36.9 grados, menos el coeficiente, que es de 0.25. Por el coseno de 36.9. ¿Sí? Y abajo me queda la masa del bloque, que son 5 kilogramos, más el momento de inercia entre el radio y el cuadrado. El momento de inercia es 0.5 kilogramos metro cuadrado dividido entre radio cuadrado. Radio es 0.20. Y eso me queda. Bueno, saquen sus calculadoras y hagan ese cálculo, ¿verdad? Y me dicen cuánto les da. 1.12. Eso sería metros sobre segundo. ¿Los demás, de acuerdo? Sí. Ok, excelente. Bueno, entonces, eso sería la aceleración. Entonces, si se fijan, pues, cómo cambia el análisis ya tomando en cuenta la rotación de la polea, ¿no? Pues prácticamente este término de aquí abajo en el denominador. Entonces, creo que habíamos hecho también un análisis parecido anteriormente en el capítulo 9, donde veíamos que pues ahora estos valores son menores a lo que obteníamos anteriormente, ¿verdad? En la primera unidad, sin tomar en cuenta la rotación o el movimiento rotacional de la polea. Bueno, ya con la aceleración, también me piden la tensión, ¿verdad? Y la tensión tenemos esta ecuación de aquí, que depende de la aceleración. Entonces, solo sería sustituir. Es el momento de inercia, que es 0.5 kilogramos metro cuadrado,
por la aceleración entre radio cuadrado. La aceleración es 1.12 metros sobre segundo al cuadrado. Y el radio es 0.20. Al cuadrado. Entonces, la tensión, ¿cuánto daría? 14 exactos. Ok. Newtons, ¿verdad? Además, ¿estamos bien? Sí. Ok. Entonces la tensión sería 14 newtons en la cuerda y la aceleración del bloque 1.12 metros por segundo al cuadrado. Entonces, pues ven, este era el análisis que hacíamos tradicionalmente y ahora pues hay que tomar en cuenta la parte rotacional. Y bueno, y lo mismo pasaría, digamos, en aquellos problemas típicos, ¿verdad? Que habían dos bloques, dos planos inclinados o un plano horizontal arriba y otro inclinado, dos bloques, una polea. Entonces hay que tomar en cuenta ahora ese movimiento de la polea. En ese caso ya tendríamos dos tensiones, ¿verdad? Cada tensión origina un torque, entonces hay que hacer el torque neto, plantearlo y ver qué podemos sacar de ahí, ¿verdad? Para resolver el problema. Entonces, pues ahora en adelante, pues tener en cuenta ese movimiento rotacional. Bueno, no sé si hay alguna pregunta con respecto al problema, alguna duda, algo que me haya quedado claro. ¿Estamos bien? Ok. Bueno. Entonces, esta es una parte, pues, de o una situación o un problema típico de dinámica, ¿verdad? En el cual hay que aplicar dinámica rotacional y dinámica traslacional, ¿no? Otro problema típico en esta parte de dinámica rotacional es el movimiento de rodamiento. Entonces vamos a ver un poco la teoría de ese tipo de movimiento que también vamos a estudiar en este capítulo 10. Entonces veamos este movimiento de rodamiento. Entonces, movimiento de rodamiento también se le llama rodamiento de un cuerpo rígido sobre un eje móvil. Lo que vimos anteriormente era rotación de un cuerpo rígido sobre un eje fijo, ¿verdad? O sea, la polea rotaba sobre un eje que estaba fijo. Pero cuando hablamos de un eje móvil nos referimos a un objeto que va rodando. Por ejemplo, una esfera, una pelota que vaya rodando sobre una superficie, un disco, ¿sí? Todas esas formas geométricas que pueden rodar, ¿no? Una esfera que puede ser hueca, una esfera que no sea hueca, ¿verdad? Un disco, un aro, ¿sí? Creo que en uno de las presentaciones que les subí, ¿se acuerdan que había un problema ahí, verdad? De 4 o de 3 objetos, ¿verdad? Un aro, una esfera, un disco que rodaban en un plano inclinado. Y la pregunta era cuál llegaba primero a la parte baja, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a estudiar en esta parte. El movimiento de rodamiento de un objeto. En este caso es un eje móvil porque el eje se va moviendo junto al movimiento de rotación del objeto. Entonces nos dice aquí que cada posible movimiento de un cuerpo rígido puede representarse como una combinación
del movimiento de traslación del centro de masa y de rotación alrededor de un eje que pasa alrededor de su centro de masa, como vemos aquí. Entonces, en esta primera rueda que vemos aquí, tenemos solamente rotación pura, ¿sí? Vemos que un punto aquí, la velocidad en ese punto, pues es el radio por la velocidad angular. En este punto, la velocidad es radio por velocidad angular y se fijan pues, en sentido contrario, ¿no? Este es el sentido de rotación de esta rueda. En esta otra rueda lo que tenemos es traslación pura, ¿sí? Tenemos esta rueda que se va deslizando, ¿sí? Como se va deslizando, o sea, no va rotando, cualquier punto que yo tome va a tener la misma velocidad de su centro de masa, ¿verdad? Entonces, este es un movimiento de traslación y este es un movimiento de rotación. Entonces, el movimiento de rodamiento es la combinación de estos dos. ¿Y qué se obtiene? Pues se obtiene esto, ¿verdad? Vemos que en el punto de abajo la velocidad es igual a 0 y en el punto de arriba la velocidad es la velocidad del centro de masa más radio por velocidad angular. Y la velocidad del centro de masa pues tiene su valor, ¿verdad? Entonces alguien puede decir, bueno, pero este objeto que va rodando, si yo analizo estos 3 puntos, cada punto tiene una velocidad diferente, ¿sí? Entonces esa es una característica de un movimiento de rodamiento. Y eso puede ser una pregunta en algún problema. Entonces, si van tomando apuntes, eso es un detalle importante. En algunos problemas preguntan, que sea una esfera que va rodando, un disco, ¿cuál es la velocidad de un punto del objeto con el que toca el suelo? Pues sabemos que en un instante dado, la velocidad es 0. La velocidad del centro de masa tiene un valor y la velocidad del punto más alejado de donde roza con el suelo o la superficie tiene este valor, ¿sí? La velocidad del centro de masa más pues la velocidad lineal con respecto a ese movimiento rotacional. Entonces, porque en algunos problemas hacen esa pregunta, ¿verdad? Encuentre la velocidad de 3 puntos diferentes del objeto. La velocidad en el punto donde toca el suelo o la superficie, la velocidad del centro de masa y la velocidad de un punto, el punto más alejado de la superficie, ¿verdad? Entonces ven que son 3 velocidades diferentes, ¿verdad? Entonces cualquiera podría decir, bueno, pero si es el mismo objeto debería estar rotando, ¿verdad? Pero es que recuerden que este movimiento de rodamiento, que es la combinación de un movimiento de rotación más un movimiento traslacional. Entonces esa es su característica, ¿verdad? Entonces, como dice aquí, rodamiento es el movimiento de un objeto que rueda, que se puede modelar como una combinación de un movimiento de traslación pura con uno de rotación pura. Eso sería pues la combinación de esos dos movimientos. Entonces, pues, algunos conceptos que ya vimos anteriormente, ¿verdad? Delta S, pues es el arco, ¿verdad? De la curvatura de la rueda. O sea, si esta rueda comenzó aquí en este punto, lo que se mueve aquí, esa distancia horizontal, pues sería el arco, ¿verdad? Que corresponde a esa rueda, ¿verdad? Y ese arco, pues, también le corresponde un desplazamiento angular, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta todas esas eh, cantidades de un movimiento rotacional que ya vimos en esto de rodamiento. Entonces la velocidad del centro de masa, creado por eso, que es la velocidad instantánea en cualquier punto, pues estaría dado por esta relación, que ya la conocemos, ¿verdad? ¿Sí? La velocidad del centro de masa sería el radio del objeto que va rodando por su velocidad angular. Y al derivar con respecto al tiempo, sabemos que la aceleración del centro de masa es radio por la aceleración angular. Entonces, estas dos relaciones, pues ya las conocemos, ¿verdad? Del movimiento rotacional. Y si se fijan, son válidas para este movimiento de rodamiento.
Entonces aquí lo tenemos de nuevo. Y tenemos aquí otro detalle importante. Nos dice que durante el rodamiento, en el punto P, aquí abajo, la velocidad es igual a 0. En ese instante, el objeto que rueda se mueve exactamente de la misma forma que si la superficie se retirara y el objeto fuera articulado en el punto P y girara en torno a un eje que pase por ese punto, ¿no? Entonces esa es una característica. En ese instante es como que aquí estuviera el eje de rotación, ¿verdad? ¿Sí? Eso es lo que nos trata de decir esa observación. Y la energía cinética, como ya habíamos visto anteriormente, el movimiento rotacional, pues sabemos que es un medio del momento de inercia del objeto por la velocidad angular al cuadrado. Obviamente, pues, si un objeto va en rodamiento, va a tener las dos energías cinéticas, ¿verdad? La energía cinética de rotación y la energía cinética de traslación. Entonces debe tener la dos, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta eso. Y bueno, aquí usan el teorema de los ejes paralelos para hacer la deducción de esa energía cinética total de un objeto en rodamiento. Entonces lo que les mencionaba anteriormente. Cuando un objeto va en rodamiento o va rodando, pues la energía cinética total es la suma de las dos energías cinéticas, tanto la traslacional como la rotacional. Entonces aquí vemos, el primer término es la energía cinética rotacional, un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado, más un medio de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado. Eso sería entonces la energía cinética total. Como dice ahí, el término rotacional y el segundo el término traslacional. Entonces, nos dice aquí que el movimiento de rodamiento se puede analizar mediante los principios dinámicos que ya conocemos. Segunda ley de Newton traslacional y segunda ley de Newton rotacional, ¿no? Entonces, en resumen, en un movimiento de rodamiento, pues podemos aplicar todo lo que acabamos de ver, ¿no? Dinámica traslacional más la dinámica rotacional y lo que vimos de energía cinética. Hay que tomar en cuenta la energía cinética rotacional y la energía cinética traslacional. Entonces, eso pues sería en resumen la teoría de un movimiento de rodamiento. Recuerden que esta presentación ahí la tienen en el campus virtual, así que si quieren verla más detenidamente, pues ahí la tienen, ¿verdad? Entonces, para que tengan en cuenta pues los conceptos teóricos de este movimiento. Bueno, entonces esa sería la teoría del movimiento de rodamiento. Mañana pues haríamos algunos problemas aplicando pues ese movimiento de rodamiento, ¿verdad? Cómo se analiza, cuál es el análisis que hay que seguir cuando tenemos un objeto que va rodando. Bueno, entonces lo vamos a dejar aquí. Entonces antes de irnos, si pasamos la asistencia. Noé Osorto. Presente. Iván Aguilera. Dice que no tiene micrófono, licenciado. Okay, gracias. Ada Pinto. Presente. Cintia Izaguirre. Presente. Kenzie Ventura. Presente. Zenia Vázquez. Presente. Eduard Castillo. Alex López. Presente. Levic Borjas. Presente. Marion Bustamante. Presente. Jeffrey Orellana. Edith Oseguera.
Presente. Luis Montes, Axel Palau, Presente. Joxan Rueda, Presente. Luis Almerón, Presente. Carlos Aguilera, Carlos Acevedo, Presente. Alejandro Cuevas, Presente. Fernando Urbina, Presente. Gustavo Ezaguirre, Presente. Nick, Carlos Aguilera sí está presente, solo que tiene problemas con internet. ok. Brenda Martínez, Presente. Ali Cantarero, Presente. Astrid Cantarero, Presente. Brian Fernández, Presente. Brian Hernández, Marlene Ramírez, Presente. Moisés Sánchez, Presente. Alexandra Castillo, Sandy Valle, Presente, dice ahí, no tiene micrófono. ok. Axel Sierra, Presente. ok. Bueno, lo dejamos ahí, jóvenes, y continuamos.